días, pues bienvenidos una vez más a un nuevo webinar. Hoy estamos de nuevo con María, una de las psicólogas de Fundanet. Y bueno, María, bienvenida de nuevo. Te voy a preguntar directamente cuál es el tópico que vamos a abordar ahora. Neuropsicología y deporte. Neuropsicología y deporte. Desde luego que pinta previamente muy interesante. Defíneme un poco vamos a decir, esta mixtura entre neurología y precisamente, ¿por qué no ejercicio, sino deporte precisamente? Bueno, neuropsicología es un ámbito de la psicología que estudia el comportamiento mediante el cerebro, bueno, y el sistema nervioso en general, y deporte porque creo que es muy importante la salud mental y el deporte. Entonces, juntando estos dos tópicos y visto que el deporte forma parte del sistema nervioso central y que además implica al aparato motor, pues me parece importante mezclar ambos temas. Vale, vamos a contextualizar un poco por qué es importante, aparte de lo que acabas de comentar, por qué es importante en salud infanto-juvenil. Bueno, el deporte es un factor de prevención de muchos trastornos, e incluso cuando el trastorno aparece como el TDAH, por ejemplo, para que nos entendamos, niños muy movidos, con muchas necesidades, niños que necesitan estar todo el rato activos, muchas veces la pauta que se da a los padres es apuntar a algún deporte. Por eso es importante. Vale, antes de entrar a un abordaje precisamente de estos dos tópicos en mixtura desde la disciplina de la psicología, sí me gustaría hacer una observación y como ya has hecho en algún webinar más, que me comentes un poco, yo tiro un poco de tus pensamientos. A ver, yo he estado practicando artes marciales más allá de una década. Y yo observaba que muchos de mis compañeros, en cuanto que, por ejemplo, tenían un catarro, una lesión, se quedaban en casa, las familias empezaban a notar que estaban realmente nerviosos. Es decir, personas que probablemente tuvieran un perfil hiperactivo, pero gracias al deporte a lo mejor suplían y no se les notaba, hasta que se quedaban parados. Esto puede suceder, es decir, el deporte nos puede ayudar a una contención de la hiperactividad, de los nervios, de la ansiedad, y por otro lado el deporte también nos puede ayudar a tener mejor alimentación, a dormir mejor, incluso a llevar nuestra parte emocional de manera más equilibrada. Pues sí, esto ocurre porque hay una región del cerebro que está como más o menos a mitad del cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para reducir el estrés, es la que segrega el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando hacemos deporte, el hipocampo regula el cortisol y reduce el estrés. Pero esto también tiene otra segunda parte, y es que cuando hacemos deporte, la atención aumenta y además el estado de ánimo, que es regulado por el sistema límbico, también mejora. Y esto hace que aumente la motivación. Entonces, en personas hiperactivas o con tendencia a tener más necesidad de actividad, cuando hacen deporte se autorregulan. Hemos hablado de una cara, ahora voy a hablar de la cruz. ¿Qué pasa con todos estos chavales que tienen una vida académica súper exigente y la que les faltaba ya es a lo mejor intentar lentamente, no digo federarse, pero sí tener a lo mejor un deporte de medio alto rendimiento y se encuentran con que poco a poco no tienen vida? Esto se da
Es decir, ¿y qué impacto tiene esto en la salud de chavales jóvenes? Bueno, yo creo que esto se da a raíz de que la sociedad nos exige ser lo máximo en todo. Entonces, cuando practicamos deporte no tenemos que ser lo máximo en todo, ni tenemos que llegar a una exigencia, ni tenemos que quemar calorías, ni tenemos que ser los mejores. El deporte es algo que tiene que ser intrínsecamente para el disfrute. La motivación tiene que ser intrínseca. Si la motivación es extrínseca porque necesitas una exigencia de llegar a una competición, porque necesitas quemar calorías, porque necesitas cumplir las expectativas de tu familia, entonces el deporte, en algún momento esa motivación va a acabar. No digo que no haya deportistas de élite que necesiten llegar al máximo rendimiento, todo lo contrario, ojalá haya muchos deportistas de élite que lleguen al máximo rendimiento, pero no todo el mundo puede ser deportista de élite. Y esto enlaza muy bien con un tema que es la anorexia y la obsesión con el cuerpo y con la imagen corporal. Cuando hacemos mucho deporte y estamos centrados en el mundo del deporte, es muy probable que empecemos a obsesionarnos con nuestra imagen física. Entonces el deporte tiene una cara muy buena, que es que nos ayuda con muchas cosas, cerebralmente es una forma de prevenir muchas otras cosas, pero tenemos otros problemas asociados que el contexto de la sociedad actual nos da. Cuando tú has hablado de anorexia y generalmente, si no me equivoco, dime si me equivoco, generalmente lo que se suele decir es que estadísticamente afecta más a las mujeres porque hay una mayor exigencia de la imagen social. A ver, yo me he movido con compañeros, como te comento, de Turundoyo, de artes marciales, y yo veía, fíjate, lo contrario, es decir, la vigorexia que casi que afectaba más a los chavales. Yo veía chavales jóvenes realmente preocupados de una imagen social mucho más que del entrenamiento. Por poner un caso, en artes marciales se busca más el movimiento rápido, el componente de fibra, más que por ejemplo el peso muscular que de alguna manera esculpe el cuerpo, ¿no? Bueno, pues algunos buscaban incluso después de horas de entrenamiento un complemento en gimnasio para redondear su cuerpo de alguna manera y esculperlo. Vale. ¿Realmente se está equiparando entre chicos y chicas esta preocupación en el siglo XXI? Pues a ver, el 90-95% de las personas que sufren anorexia son mujeres. Ahora bien, es verdad que aparece la vigorexia, que aún no está clasificado como trastorno, probablemente en el próximo año lo introducirán, que son trastornos no especificados de la conducta alimentaria. Entonces, cuando hablamos de vigorexia hablamos de una obsesión con el gimnasio y la imagen corporal. La anorexia es más silenciosa quizás en ese aspecto, porque cuando la anorexia es de la vertiente más de compensación de lo que comes con el deporte físico, las mujeres muchas veces al tener más grasa muscular se nos nota menos. Entonces, bueno, yo creo que sí que existe esa vertiente donde la vigorexia es más probable en hombres, pero la anorexia es más silenciosa en mujeres. Te voy a preguntar ahora, vamos a intentar describirle el abordaje desde la disciplina de la psicología que se suele hacer al acercarse precisamente a esta problemática entre el buen rendimiento del deporte y algo que a lo mejor ya no empieza a ser tan sano. Yo sé que hay una psicología destinada precisamente al deporte y sé que va fundamentalmente encaminada a subir precisamente esa, vamos a decir, esa productividad deportiva, ese buen entrenamiento, pero creo que no solo estamos hablando de este abordaje psicológico, sino algo, creo, más holístico, ¿no? Coméntanos un poco la psicología cuando ve este tópico, no vamos a decir necesariamente un problema, pero cómo orientar a los chavales, qué es lo que hace, qué abordaje utiliza para orientar a los chavales y a las chavalas. Bueno, yo siempre digo que si quieres ser deportista de élite o de alto rendimiento, lo mejor que puede pasarte es que vayas a un psicólogo del deporte y entonces hagas biofeedback, estrategias propias. Ahora, si eres una persona que quiere hacer deporte para disfrutar de su vida y del deporte, lo mejor que puedes hacer es elegir el deporte que a ti te guste. Y el deporte que a ti te guste no tiene que estar federado, ni tiene que estar llegando a unas expectativas. En las artes marciales, por ejemplo, muchas veces va por peso. Peso ligero, peso medio, peso pluma, bueno, que existen muchos tipos de peso, vaya. Si te agobia el peso, quizás ese no es tu deporte. Si, sin embargo, quieres no competir, igual ese sí que es tu deporte. Entonces, cada deporte tiene su propia vertiente, donde puedes federarte, estar a un nivel más medio, a un nivel más bajo, pero lo importante es que disfrutes, que haya una motivación intrínseca del deporte.
Hablamos de adolescentes, pero ¿qué pasa con los niños? Porque claro, presentarle a un niño chiquitín, a una niña que está a lo mejor con la curiosidad, fíjate, yo por ejemplo en musicoterapia muchas veces veo más vertiente expresiva hacia la danza, no necesariamente hacia un deporte, pero quiero decir, yo observo que no tienen ese sentido pleno de lo que supone un deporte y la responsabilidad que puede conllevar. ¿Cómo iniciamos a los chavales en ese buen hábito, no de ejercicio, sino deportivo? Estamos hablando de niños, ¿no? Sí, sobre todo no exigiendo. Yo siempre digo que los niños tienen una doble jornada laboral. No tenemos que exigirles que vayan al deporte de su vida y que estén toda su vida haciendo boxeo, haciendo atletismo. No, probablemente los niños necesiten ir durante probar varios deportes y encontrar el suyo. Entonces, primero, que el niño sea consciente de que el deporte es algo que tiene que apetecerle a él. Y aquí voy a romper una lanza porque igual no es necesario que el niño empiece a ir a natación a los 2 años y medio. Igual es necesario que el niño sea consciente de lo que le gusta y que el deporte sea algo libre. Identifico una solución. ¿Qué pasa cuando los padres empiezan a plantear, como tú dices, un deporte a mayores y empiezan a ver a sus hijos en esa tensión entre lo académico, el disfrute deportivo y aquello que ya no es tan deportivo, sino que empiezan a otear que probablemente les gustaría dedicarse a algo profesional y los padres no saben si les están orientando bien o les están desorientando, bien tirando hacia el deporte o bien tirando hacia lo académico y haciéndoles olvidar lo deportivo? ¿Cómo se puede estar en esa línea siendo padre tan difícil que al fin y al cabo significa educar? A ver, si hablamos de adolescentes, hablamos también de expectativas, lo que he dicho antes. Entonces, reducir un poco las expectativas sobre el cumplimiento de todas las cosas, o sea, al final somos humanos, no podemos llegar a todo. Los padres deberían reducir un poco las expectativas que tienen sobre sus hijos y esperar que tanto el deporte como lo académico sea algo que les motive. Si no, no tiene mucho sentido, porque lo que no tiene motivación no tiene final. O sea, si no tienes una motivación por empezar a estudiar bachillerato, probablemente dejes bachillerato o saques 5 o saques 4. Y si no tienes motivación para hacer deporte y simplemente estás cumpliendo, pues probablemente dejes el deporte. Y si no es así, una señal de alerta de que las expectativas son demasiado altas y que les estamos exigiendo muchísimo es que están tristes, que su conducta cambia, que no pueden, sobre todo empieza a ser un problema cuando no pueden compaginar toda su vida, es decir, la vida social, la vida escolar y la vida familiar. Cuando con alguna de esas 3 cosas hay algo que falla, si le quitamos una pata a la mesa, entonces la mesa se cae. Ahora te voy a pedir que le hagamos una sugerencia no solo a familias, sino también a educadores. Yo escuchaba en secundaria a compañeros míos de educación física decir que por generaciones los chavales estaban bastante hipoactivos. Realmente les proponían actividades deportivas y ninguno les interesaba. Es decir, algunos sí, efectivamente, hemos hablado en esta primera parte de sugerencias de aquellos chavales que sí se interesan, a lo mejor por mejorar su imagen, pero el caso es que se interesan. Pero como que hay una gran masa de chavales que les gusta estar tranquilos, sentados, charlando de su vida. ¿Qué pasa en ese momento cuando tú ves que se meten años jóvenes y tú como padre no eres capaz de enganchar a los chavales en ninguna actividad deportiva? ¿Cómo les explicas que eso va a formar parte, no necesariamente a lo mejor del deporte, sino del ejercicio, de su salud futura? Pues quizás explicándole que esto es como todo, igual que tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y nuestra obligación es, como padres, enseñar a los hijos que en ocasiones hay que hacer cosas que no nos apetecen. Por ejemplo, salir a caminar todos los días 30 minutos. ¿Qué pasa? Que a veces los padres intentan enganchar y no enganchan desde el ejemplo. Si tu vida es sedentaria, si tú como padre eres una persona sedentaria y tu actividad física es nula, no podemos esperar que el niño o el adolescente tenga una actividad física elevada. Lo que tenemos que intentar enseñar desde pequeños es la educación en el ejercicio, que no en el deporte. Es decir, si podemos ir a un sitio y podemos ir andando, mejor que ir en coche. Y empezar a educar desde la infancia en esto. Y cuando llegue la adolescencia no tener que empezar a educar, porque la adolescencia es complicado educar, ya lo sabemos todos. Es muy complicado educar. Entonces, a los niños que les gusta ser sedentarios y a los adolescentes, explicarles un poco que el ejercicio no tiene por qué ser algo reglado,
No tienen por qué ser fútbol ni tiene por qué ser baloncesto, que esto es otro de los problemas, que solo se conoce el fútbol, el baloncesto, el tenis, que hay muchos deportes y cuáles son los beneficios de los deportes. No obstante, la salud y el cuerpo es muy sabio y tiende al equilibrio. Entonces, como tiende a la homeostasis o lo que es lo mismo al equilibrio, en algún momento cuando los adolescentes no hacen deporte, llegará a un punto donde médicamente lo necesitarán. Claro, tú hacías una observación del enfoque atencional, hablamos de la ansiedad, de la hiperactividad. ¿Tú crees que un educador en secundaria, en vez de plantearse a lo mejor motivar a los chavales desde la competitividad, el deporte, a lo mejor puede generar, vamos a decir, planteamientos que lleven a la conciencia corporal? Es decir, que los chavales se den cuenta de que efectivamente cuando hacen ejercicio se concentran mejor, están más tranquilos, memorizan mejor. Es un planteamiento, digamos, como estamos comentando, más fuera del deporte que hacia el ejercicio y hacia la conciencia, digamos, del cuerpo. ¿Crees que a lo mejor estaría interesante en educación llevarse las cosas un poquillo hacia este punto de vista? Yo creo que la educación física se ha planteado mal. El hacer deporte para hacer deporte es como decirle a alguien, haz una suma porque hay que hacer sumas. Si la persona no ve que eso tiene un futuro en su vida cotidiana, hace lo que puede, como puede, y además olvídate tú si eres una persona que se sale de los estándares de belleza adecuados, que te cuesta más, que no te motiva. Entonces, la conciencia corporal de, vale, acabo de jugar al baloncesto con mis amigos en el parque y llego a casa y me siento y estoy tan contento porque el sistema límbico se ha activado que de repente estoy haciendo los deberes en 15 minutos en vez de media hora. Pues que esa conciencia de que mejora la atención, mejora la función ejecutiva y mejora toda la cognición es importantísima. Y la conciencia corporal y la educación física deberían ir de la mano. Claro, los chavales muchas veces tienen la sensación, la percepción, en parte no es equivocada, de que su juventud ya de por sí les da salud. Quizás a lo mejor haciéndoles ver que su salud puede estar incluso mejor a través del ejercicio y, por qué no, también del deporte, pues puede haber un planteamiento educativo diferente, ¿verdad? Sí, bueno, incluso pensar que, voy a decir una cosa que igual es un poco poco popular, ¿no? La salud y el deporte pueden ir de la mano, pero también pueden no ir de la mano. Los deportistas de alto rendimiento tienen muchísimas lesiones y las artes marciales, por ejemplo, que hemos hablado antes de ellas, son muy positivas, por ejemplo, para niños que tienen TDAH, pero son muy lesivas en alto rendimiento. Sí. Entonces, la salud y el deporte sí, pero la salud y el deporte como algo que nos guste, como algo que forme parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, si eres deportista de alto rendimiento, acudir a especialistas que te puedan asesorar para que ese impacto psicológico, físico, fisioterapéutico, en general, pues mejore. Bueno, familia, pues no sé, terminando ya este webinar, no sé, espero que parte de estos cuestionamientos os ayuden a ver de manera diferente tanto el deporte como el ejercicio. Efectivamente, como bien comenta María, puede ser un componente importante para nuestra salud, pero no necesariamente tiene que ir de la mano y los chavales tienen que aprender a darse cuenta de ello. En fin, os esperamos hasta el próximo webinar, que estaremos seguramente también con nuestra compañera María, o con Manolo, o con Sonia, cualquiera de nuestros 3 psicólogos, y tened por seguro que trataremos algún tema de interés para vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao.